¿Alguna vez has imaginado servir una copa de champán y de repente encontrarte con tu propio rostro colgado en la pared de un multimillonario? Yasmín no conocía su pasado, pero esa noche todo salió a la luz, y lo que descubrió enterró un imperio construido sobre mentiras. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te atrapará de principio a fin. Pero antes de comenzar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, para más historias como esta que te inspiren y emocionen. Yasmín Miche tenía 24 años y llevaba en la mirada una firmeza que desmentía las cicatrices mal cicatrizadas del pasado. Su cabello rizado, recogido en un moño rápido, dejaba al descubierto nuca y hombros firmes. No era del tipo de persona que se doblegaba fácilmente. Trabajaba como mesera freelance en eventos lujosos de Chicago, pero no era la típica empleada sumisa que bajaba la cabeza. Era observadora, silenciosa, y coleccionaba impresiones como quien junta piezas de un rompecabezas interno. Desde pequeña, cargaba con una ausencia que no sabía nombrar. Había sido criada en varios hogares de acogida, con expedientes que nunca parecían completos. Sus documentos tenían fechas contradictorias, nombres tachados y una nota recurrente: niña encontrada sin historial familiar. Siempre tuvo la sensación de que algo le había sido arrebatado, algo esencial, pero aquel sábado por la noche, en una mansión bañada por candelabros dorados y promesas falsas, estaba a punto de enfrentar la verdad de una manera que jamás habría imaginado. El evento era la tradicional gala de la Fundación Blackwell, una reunión opulenta de millonarios, políticos y figuras influyentes, todos sonriendo en nombre de las niñas invisibles del sistema. Yasmín escuchaba esto y sentía náuseas. Ella misma había sido una de esas niñas invisibles, y allí estaba, sirviendo champán a hombres que se enriquecían con el dolor de otros como ella. La casa era inmensa, y ella ya conocía los caminos, silenciosos que las meseras solían usar, pasillos discretos, escaleras internas, puertas sin alarde. Fue en uno de esos pasillos, mientras equilibraba una bandeja con copas de cristal, que se detuvo de repente. Sus dedos temblaron. En la pared, en un cuadro ovalado y antiguo, había una fotografía que parecía arrancada de un sueño mal resuelto. Una niña negra de cabello rebelde y vestido rosa, sonriendo con cierto miedo en la mirada. La reconoció al instante. Era ella, Yasmín, a los 4 años. Por unos segundos, el mundo pareció girar en cámara lenta. El sonido de las risas que llegaban del salón, el tintinear de las copas, la música ambiental, todo se disolvió en un zumbido sordo, mientras Yasmín observaba ese antiguo marco. Sintió el pecho oprimirse, una especie de vértigo que surgía desde el interior. Era imposible negarlo. Esa no era solo una niña parecida a ella. Era ella. Reconocía la manera vergonzosa de sonreír, el lazo torcido en el cabello, el vestido rosa con un osito bordado en la esquina, el mismo que recordaba haber usado en un cumpleaños del que no sabía nada. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera formular un plan. Dio un paso atrás, apoyándose en la pared para no caerse. La bandeja casi se le escapó, y una de las copas emitió un sonido seco al balancearse, pero no se rompió. El corazón de Yasmín latía con tanta fuerza que pensó que podría desmayarse. Una mesera pasó apresurada junto a ella y le preguntó si estaba bien. Yasmín solo asintió, con la cabeza incapaz de emitir palabra alguna. Intentó controlar la respiración, como había aprendido a hacer en noches de insomnio desde la adolescencia. Pero las preguntas comenzaron a brotar sin cesar, una tras otra. ¿Cómo había llegado esa foto hasta allí? ¿Quién la había colocado en esa pared? ¿Y por qué estaba allí, como si formara parte de la decoración personal de esa mansión? Al mirar alrededor, se dio cuenta de que el pasillo era más privado, alejado de la zona de circulación de los
invitados, y aún así no estaba cerrado con llave. Eso significaba que alguien había dejado la foto allí con confianza, como si fuera legítimo exhibirla. El marco dorado no era cualquier cosa. Era antiguo, hecho a mano, con arabescos delicados, y contenía una plaquita grabada con el nombre Yasmín 199X. Sin acento, como siempre habían escrito mal su nombre en los registros de asistencia social. Pero no solo la grafía llamaba la atención, era el hecho de que ese nombre, ese rostro y esa imagen solo podían haber venido de alguien que había estado con ella antes de sus primeros registros, antes del borrado. El resto de la noche transcurrió en un borrón. Yasmín cumplió sus tareas en piloto automático, como quien atraviesa un campo minado intentando no mostrar miedo. Sus movimientos eran mecánicos, su mente lejana. Cada vez que volvía cerca del pasillo, miraba disimuladamente el retrato, intentando convencerse de que no era una alucinación, un lapsus de memoria o una coincidencia bizarra. Pero cuanto más lo observaba, más certezas surgían. Esa foto no solo era de ella, era prueba de que alguien había mentido, alguien la había escondido, alguien había forjado la narrativa de su ausencia. Y ahora, el mayor disgusto. Esa casa pertenecía a Richard Blackwell, el mismo que aparecía en la televisión como padre de los huérfanos, el mismo que fundaba orfanatos con su nombre, que hablaba en foros internacionales sobre abandono infantil. Aquello revolvió las entrañas de Yasmín. Recordó que el hombre ni siquiera la había mirado a los ojos cuando pasó frente a ella más temprano, pidiendo un whisky solo con arrogancia serena. Y ahora todo tenía sentido. Él la había ignorado, porque la reconoció. Después de la gala, Yasmín regresó a la pequeña habitación que alquilaba en la parte trasera de una antigua casa del South Side. Pasó la madrugada despierta, repasando cada detalle de la foto en su mente. Abrió su carpeta de documentos antiguos, esa misma que siempre le había parecido incompleta, y comenzó a compararlos. Las fechas coincidían. A los 4 años, ella simplemente reapareció en el sistema, sin origen claro, sin padres vivos, solo con una nota que decía que había sido rescatada. Pero, ¿rescatada de dónde? ¿Por quién? ¿Y por qué nadie había venido a buscarla? Fue en ese momento que un recuerdo antiguo emergió con claridad. Un olor a lavanda, una mujer con voz suave cantando algo sobre esperanza. Y de fondo, una discusión ahogada, un grito, un no, desesperado. Yasmín se abrazó las rodillas en el colchón, el corazón acelerado. Quizá todo lo que ella intuía siempre era cierto. Tal vez su madre no había muerto de forma natural. Tal vez esa fundación millonaria había sido construida sobre algo mucho más podrido que la caridad. En los días siguientes, Yasmín no pudo volver a la rutina con la misma neutralidad. Cada evento en el que trabajaba, cada bandeja que cargaba, era como llevar una bomba a punto de estallar. El recuerdo de la fotografía, colgada como reliquia familiar, carcomía su cordura. Decidió que no podía enfrentar eso sola. Entonces, por instinto o tal vez por desesperación, buscó a Margaret Santos, una investigadora jubilada que había conocido años atrás durante uno de los pocos hogares de acogida en los que se sintió querida. Margaret, mujer de semblante duro y mirada penetrante, nunca se había apartado totalmente del mundo de la investigación. Aceptó ayudar cuando vio la foto que Yasmín tomó a escondidas con el celular. «No estás loca, niña», dijo sacando un cuaderno y comenzando a anotar nombres. «Esto huele a expediente manipulado». Era el comienzo de algo mucho más grande de lo que Yasmín imaginaba. En silencio, ambas montaron una fuerza de tarea improvisada, impulsada por café amargo, archivos públicos y noches sin dormir. Los hallazgos comenzaron tímidos, pero pronto se tornaron abrumadores. Primero,
Lo que parecía solo una coincidencia se convirtió en un patrón. Varios documentos oficiales con la firma de Richard Blackwell mostraban inconsistencias, fechas superpuestas, testimonios inexistentes, nombres que desaparecían sin explicación. Luego llegó la bomba. Helena Blackwell, la esposa del magnate y madre de Yasmín, había muerto en un supuesto accidente de coche, pero el informe médico revelaba trazas de sustancias tóxicas en la sangre, algo que en aquel momento se consideró irrelevante. El informe del forense había sido sustituido por otro con datos alterados. Y más, 3 días antes de la muerte, Helena contrató a un detective privado. Su nombre figuraba en una denuncia archivada por falta de pruebas. Margaret olfateó aquello como un perro entrenado. Esto es encubrimiento, Yasmín. A lo grande. Tu madre fue silenciada y tú fuiste borrada. Por primera vez, Yasmín lloró en silencio, no de dolor, sino de rabia contenida. Sabía que ya no podía retroceder. Alguien tenía que pagar por eso, y ella estaba dispuesta a desenterrar cada pedazo de suciedad hasta llegar a la raíz. Las pruebas se acumularon como capas de polvo en un cuarto sellado por décadas. Margaret, con su experiencia de años desenmascarando fraudes, descubrió que Richard Blackwell había recibido una indemnización millonaria tras la muerte de su esposa y de la hija. Esta última, la propia Yasmín. Él afirmaba que ambas murieron en el mismo accidente y los documentos decían que los cuerpos fueron incinerados. Pero no había registros del crematorio, ni fotos, ni testigos, solo papeles firmados por empleados que al ser localizados por Margaret resultaron estar muertos, desaparecidos o involucrados en otros escándalos financieros del pasado. Era un castillo de naipes armado con precisión diabólica. Lo más perturbador, sin embargo, apareció al rastrear el hospital donde Helena pasó sus últimas horas de vida. Consiguieron acceso al expediente original, archivado por error en un departamento obsoleto. En la última anotación, una enfermera registró que la paciente, delirando en sus últimos momentos, repetía: «Protejan a mi hija, él es un monstruo». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Las palabras de una madre muriendo, olvidadas en una hoja casi ilegible, y ahora reencontradas por esa hija 20 años después. Yasmín apoyó la cabeza contra la ventana del metro esa noche, mirando los reflejos de Chicago como quien ve la ciudad por primera vez. Ya no era solo una mesera con dudas existenciales y recuerdos fragmentados. Era la única testigo viva de una mentira que sustentaba un imperio, y también era la heredera de una mujer que luchó hasta el final para protegerla. El dolor que sentía ya no era de ausencia, era de urgencia. Tenía que hacer algo, tenía que romper el silencio de décadas. Margaret fue quien propuso la idea más audaz. La gala anual de la Fundación Blackwell es el mes que viene. Tú entrarás como mesera y hablarás en vivo para todos. Yasmín dudó. Sintió el miedo familiar de ser ignorada, desacreditada, ridiculizada. Pero Margaret apretó su mano con firmeza, como una madre hace con su hija antes de cruzar la calle. Tú tienes lo que nadie más tiene, Yasmín, la verdad, y es hora de devolver esa verdad al mundo. La noche de la gala, el salón de la Fundación Blackwell estaba más exuberante que nunca. Columnas de mármol cubiertas por luces doradas, un escenario con el logotipo reluciente de la institución y una audiencia de gente poderosa, senadores, CEOs, filántropos, todos vestidos de buenas intenciones. Nadie allí imaginaba que, entre los meseros impecablemente uniformados, una mujer llevaba más que copas de champán. Llevaba un legado interrumpido. Yasmín respiraba hondo con cada paso, sintiendo cómo el uniforme apretaba su cuerpo, como si intentara contener la verdad dentro de ella.
Llevaba en el bolsillo interior una copia plastificada de su acta de nacimiento original, documentos falsificados por Richard, la grabación de la enfermera leyendo los delirios de Elena y una foto de ella misma a los 4 años, sacada del pasillo de esa misma mansión. Mientras servía a los invitados, escuchaba halagos vacíos sobre la bondad de Richard, y eso encendía en ella un coraje crudo, ancestral, como si la voz de su madre resonara en su pecho. En determinado momento, Richard subió al escenario. El público aplaudió, algunos de pie. Habló con la voz suave y calculada de siempre, agradeciendo a todos por apoyar a las niñas olvidadas del mundo, emocionándose de forma ensayada al citar la tragedia de su esposa y su hija, fallecidas. Fue en ese instante cuando Yasmín sintió, era ahora o nunca. Dejó la bandeja sobre una mesa y caminó lentamente hacia el escenario. Al principio, nadie entendió. Algunos pensaron que formaba parte de la ceremonia, pero cuando ella tomó el micrófono de la mano de Richard y dijo con voz firme, «Me llamo Yasmín Miche, soy la hija que él declaró muerta». El silencio cortó el aire como un cuchillo. Los flashes se detuvieron, las bocas se entreabrieron. Richard intentó reír, desdeñar, pero Yasmín ya alzaba los papeles en alto. Fui borrada, mi madre fue asesinada, y todo lo que ustedes ven aquí fue construido con esta mentira. La transmisión en vivo continuaba, y por más que intentaran apagarla, era demasiado tarde. La verdad se filtraba por las grietas del imperio. Lo que siguió fue un caos meticulosamente necesario. Asistentes corrieron hacia el escenario intentando contener el daño. Richard, pálido como un papel, aún trataba de balbucear explicaciones, pero su máscara ya no servía. Yasmín, sin embargo, no retrocedió. Con voz firme presentó cada prueba, una por una. El acta falsificada, el dossier sobre la muerte de Elena, la grabación de la enfermera, las imágenes de la niña desaparecida. Con cada nueva revelación, un suspiro colectivo recorría el salón, como si la verdad arrancara el barniz brillante de aquella noche. Las cámaras de los invitados captaban todo. Los periódicos en línea comenzaron a publicar fragmentos de la transmisión, mientras el evento aún ocurría. Margaret, viendo desde su casa, lloraba en silencio con la mano en el pecho. «Lo hizo», susurró. «Hizo lo imposible». Cuando los guardias finalmente se acercaron a Yasmín, ya no había nada que pudieran encubrir. El público sabía, y el país entero también. En los días siguientes, el caso explotó como un huracán en las portadas. «La hija olvidada de Blackwell», decían los periódicos. Se abrieron investigaciones. El pasado de Richard salió a la luz con una rapidez devastadora. Cuentas congeladas, propiedades confiscadas, una ola de exempleados dispuestos a hablar, ahora que ya no tenían miedo. El juicio se televisó. Yasmín fue escuchada como víctima, pero también como testigo clave de un esquema que involucraba fraudes, adopciones ilegales e incluso desapariciones sospechosas de niños cuyos nombres aparecían en donaciones hechas por la fundación. Richard fue detenido sin derecho a fianza. Cuando se leyó la sentencia, 38 años por fraude, falsificación y homicidio culposo, Yasmín sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Ya no había espacio para lágrimas. Aquello no se trataba de venganza, era justicia, de devolver dignidad a quienes fueron borrados y de probar para sí misma que su vida no era un accidente administrativo. Era una historia que merecía ser contada y escuchada. La fundación fue clausurada temporalmente, pero fue la propia Yasmín quien, con ayuda de abogados y asesores independientes, inició el proceso de reestructuración. Renombró el lugar con el nombre que siempre debió llevar: Fundación Elena Blackwell. No quería que la memoria de su madre quedara asociada al hombre que la destruyó. Quería que la lucha de Elena brillara como un faro para otras madres, otros niños.
Asumió la presidencia no como una figura decorativa, sino como una mujer que conocía cada rincón del dolor de ser olvidada. En los primeros meses visitó personalmente refugios y casas de acogida. Se sentaba en el suelo con los niños, escuchaba sus historias, ayudaba a tramitar documentos, reformaba espacios abandonados y, sobre todo, miraba a cada uno de esos niños con un tipo de respeto que el sistema raramente ofrece. Un respeto que decía: yo fui tú y nadie más te borrará. Lo más simbólico ocurrió un domingo frío de octubre, 6 meses después de la detención de Richard. Yasmín visitó el cementerio donde Elena estaba enterrada, una tumba modesta, de piedra común, con una inscripción simple y sin adornos: Elena B. Durante años, esa lápida había sido olvidada, cubierta de hojas y del paso del tiempo, pero ahora ya no estaba sola. A su lado se había erigido una nueva estructura de mármol blanco, con flores frescas y una placa de bronce que decía: Elena Blackwell, madre, activista, heroína. Su hija cumplió la misión. Yasmín se quedó allí más de una hora en silencio. No lloró, solo respiró hondo, como si inhalara la presencia de su madre en el aire helado. Esa tarde, por primera vez desde que descubrió la foto, sintió que ya no necesitaba buscar más. La búsqueda había terminado. Ya no estaba sola en el mundo. Estaba de pie sobre la memoria de alguien que la amó hasta el final. La nueva fundación no era solo un símbolo de reparación, sino un centro de acción real. Yasmín implementó proyectos que iban más allá de la caridad performativa. Creó un sistema de becas educativas para jóvenes que envejecían en el sistema de acogida. Lanzó un programa de reencuentro familiar basado en tecnología de ADN accesible y, sobre todo, dio espacio para que ex-residentes contaran sus historias en círculos públicos, sin vergüenza. Quien fue borrado ahora habla. Rezaba uno de los lemas impresos en las paredes de la sede. En cada iniciativa portaba el nombre de Elena como bandera silenciosa, no como mártir, sino como guía. A veces, por la noche, regresaba a su modesto apartamento y se encontraba sonriendo en silencio, pensando que su madre quizás la veía desde algún lugar. Otras veces, lloraba al recordar que nunca escuchó su voz adulta, nunca sostuvo su mano con conciencia, nunca recibió un buenos días de ella, pero incluso el dolor había cambiado de tono. Ahora, era un dolor que caminaba con ella, no contra ella. Yasmín empezó a ser solicitada por universidades, emisoras y congresos. Rechazó la mayoría de las invitaciones. No quería convertirse en una celebridad. Quería seguir siendo un puente, pero aceptó una invitación específica: hablar en una conferencia internacional sobre adopciones ilegales. Cuando subió al escenario, ya no llevaba el uniforme de mesera, pero tampoco vestía ropas lujosas. Llevaba vaqueros, una blusa negra sencilla y un collar con una medallita que perteneció a su madre, entregada por Margaret semanas antes. El auditorio estaba lleno. Cuando comenzó a hablar, dijo: soy el resultado de 2 mentiras y una promesa. Las mentiras casi me mataron, pero la promesa me salvó. Y esa promesa fue hecha por una mujer que murió gritando para protegerme. Un silencio reverente se apoderó del salón. En ese momento, Yasmín ya no era solo superviviente, era memoria viva, era reparación en movimiento, era lo que sucede cuando alguien se niega a permanecer invisible. Con el tiempo, la imagen de Yasmín dejó de asociarse al escándalo Blackwell para convertirse en un símbolo de reconstrucción. Aún caminaba por las calles con discreción, pero ahora, cuando alguien la reconocía, era con respeto. No por lo que había enfrentado, sino por lo que construyó después. Algunos decían que ella había ganado. Ella prefería pensar que simplemente continuaba, porque ganar para ella no era destruir a un villano, era reparar los estragos.
era garantizar que otros niños como ella tuvieran futuro. Y más que eso, tuvieran pasado. Una mañana, al visitar uno de los nuevos refugios de la fundación, una niña de 6 años tomó su mano y le dijo: ¿Tú también viviste en casa de gente que no te quería? Yasmín sonrió con ojos húmedos. Sí, viví, pero ahora vivo aquí dentro. Y señaló el pecho de la niña. Eso era, de eso se trataba. Meses después, al organizar los archivos digitales de la fundación, Yasmín encontró una grabación antigua en un pendrive anónimo que Margaret había dejado. Era la voz de Elena, grabada en cinta, convertida con ruido, pero aún nítida. Si algún día mi hija escucha esto, sepa que luché con todo lo que tenía, que tú no eras un error, tú eras mi milagro, y que si el mundo te olvida, yo no lo haré. Nunca. Ella pausó la grabación, apretándose el pecho como si sostuviera el tiempo en sus manos. No lloró, solo cerró los ojos y susurró: Te encontré, mamá, y ahora el mundo va a recordar. Esa frase se convirtió en el título de la campaña anual de la Fundación, impresa en murales, carteles y cartas, porque la lucha de Yasmín, al final, era por la memoria de su madre, por la suya propia y por la de cada niña invisible que, alguna vez, soñó con ser encontrada. Y cuando la contactaron para hacer un documental sobre su historia, Yasmín estableció una única condición: que los créditos finales se dedicaran a todas las niñas desaparecidas que aún vivían dentro de sistemas corruptos. No hagan una película sobre mí, dijo. Háganla sobre lo que pasa cuando las mentiras se tratan como verdades durante demasiado tiempo. Háganla sobre lo que es posible cuando la verdad encuentra voz. Y así fue hecho. La última escena mostraba a Yasmín caminando por un antiguo orfanato, ahora reformado, rodeada de niños jugando, algunos gritándole su nombre. Pero ella avanzaba en silencio, sonriendo, con la mirada al cielo, como si estuviera conversando con algo o alguien que solo ella podía ver. En la lápida blanca de Elena, cada semana dejaban flores nuevas, por niñas que nunca la conocieron, pero que sabían su nombre, por madres que se inspiraban en su coraje y por empleados de la fundación que ahora trabajaban no por caridad, sino por justicia. Yasmín pasaba por allí de vez en cuando, dejaba una carta o simplemente se sentaba y respiraba. Sabía que ya no necesitaba huir de su propio origen ni reconstruir sola lo que había sido destrozado. El imperio de mentiras había caído, pero en su lugar se erigía algo mucho más difícil de construir y mucho más valioso: verdad, dignidad y legado. Y en ese silencio respetuoso, entre las hojas de otoño y las promesas cumplidas, la hija olvidada finalmente descansaba en paz dentro de sí.